Muy bien, pasamos ahora a la sección de vectores, que es el tema 2, es decir 1.2, y vamos a proceder a resolver algunos de los ejercicios. En el ejercicio 1 nos dicen, dado los siguientes vectores, obtenga su ángulo de referencia o su ángulo estándar según sea el caso. Bueno, entonces primero vamos a exponer brevemente qué es un vector y sus principales características. Todavía no vamos a resolver el problema. Bueno, ¿qué es un vector? Es una cantidad con dirección y magnitud que usualmente se representa en un plano cartesiano mediante una flecha, como la que estoy poniendo ahorita. Este es el eje Y, este es el eje X, y un vector vendría a representarse con una flecha. Como sabemos, una flecha tiene extensión y también tiene dirección, por lo tanto es ideal para representar un vector, ya que, como repito, un vector tiene dirección y magnitud. Tiene dos características, dirección y magnitud. Una flecha también tiene dirección, en este caso la dirección es para allá, y tiene también magnitud, que es el largo de la flecha. Por lo tanto, una flecha es una buena representación geométrica de aquella cosa que llamamos vector. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir al respecto de un vector? Vamos a volver a dibujar. Voy a poner otro plano cartesiano y voy a dibujar un vector. Usualmente se dibujan a partir del origen, es decir, empezando del origen. Entonces, a este vector yo le voy a llamar vector A, y eso se pone de la siguiente forma. Tengo que poner el nombre, es decir, A, y luego una flechita arriba del nombre. Esto lo que indica es, la manera de leerse es vector A, vector A. Muy bien. Y luego, ¿qué otras características posee este vector? Pues posee su dirección, que es este ángulo de aquí, y que se pone usualmente de esta forma. Este es el símbolo para decir el ángulo de A. Y también tiene su extensión o su magnitud, que es toda esta longitud, y se pone simplemente A. Es decir, la notación se lee de esta forma. Esta notación se lee vector A. Esta notación se lee ángulo estándar del vector A. Y cuando yo nada más pongo la letra sin la flechita de arriba, esto lo leo como la magnitud del vector A. ¿Ok? Es muy importante que sepas diferenciar cada una de estas tres cosas. Este es el nombre del vector, esta es la dirección del vector o su ángulo estándar, y esta es la magnitud del vector. Nunca hay que confundir una con cualquiera de las otras. Bueno, entonces, ya que hemos definido estos conceptos, ahora te voy a hablar de un concepto que se llama el ángulo estándar y otra pues el ángulo de referencia. Bueno, para todo vector, vamos a volver a dibujar otro. Vamos a dibujar, por ejemplo, este vector. Lo voy a llamar vector B. Y todo vector comúnmente tiene dos ángulos. Su ángulo estándar, ¿ok? El ángulo estándar siempre se mide a partir del eje X positivo, es decir, siempre partes de este lugar y siempre rotas en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda, hasta que topes con el vector. Este ángulo que acabo de dibujar es lo que se conoce como el ángulo estándar. Este es el ángulo estándar. Pero también usualmente en física trabajamos con otro ángulo que se llama ángulo de referencia. Y el ángulo de referencia es, en este caso, sería este.
y le voy a poner ángulo, bueno, vamos a ponerle esta notación, vamos a ponerle referencia de B, el ángulo de referencia de B. Entonces este es el ángulo estándar de B y este es el ángulo de referencia de B. ¿Cuál es la diferencia? Como te repito, el ángulo estándar siempre tú procedes a dibujarlo a partir del eje X, siempre aquí, y rotas hacia la izquierda. Y el ángulo de referencia siempre se dibuja con respecto al eje X, pero de tal forma que sea el menor ángulo posible que el vector hace con el eje X. Te voy a dar bastantes ejemplos ahorita en 2 minutos para que veas cómo, para que entiendas, más que explicarte verbalmente, que entiendas cómo se obtienen estos ángulos. Bueno, vamos a proceder. Voy a dibujar este vector, lo voy a llamar vector A. Acá vamos a dibujar este vector, le voy a llamar vector C. Acá vamos a dibujar este vector, lo voy a llamar vector D. Entonces voy a dibujar para cada uno de estos casos su ángulo estándar y su ángulo de referencia. Bueno, para el vector A, su ángulo estándar, ¿dónde comienzo? En el eje positivo X, aquí, y roto en sentido antihorario. Por lo tanto, este es el ángulo estándar de A. Pero también este mismo ángulo es el ángulo de referencia de A. ¿Por qué? Porque, repito, el ángulo de referencia es el menor ángulo que el eje X hace con el vector A. Por lo tanto es este. No podría ser este. ¿Por qué? Porque este es más grande que este. Y en el ángulo de referencia siempre buscamos el menor. Bueno, para el ángulo C voy a dibujar su ángulo estándar primeramente. Comienzo en el eje positivo X, roto en sentido antihorario hasta que topo con el vector, y este es el ángulo estándar de C. Ahora bien, el ángulo de referencia, repito, es el menor ángulo que hace el eje X con el vector. ¿Ok? ¿Cuál va a ser? Va a ser este de aquí. Ese es el menor ángulo que el eje X puede hacer con el vector C. De tal forma que ese ángulo es el ángulo de referencia de C. Vámonos al ángulo D. Perdón, al vector D. Voy a dibujar primero su ángulo estándar. Empiezo en el eje positivo X, roto en sentido antihorario hasta topar con el vector. Y este es el ángulo estándar de D. Y el ángulo de referencia es el menor ángulo que puedo hacer entre el eje X y el vector D. Por lo tanto, es este. ¿Ok? Entonces, así es como se hacen así es como se dibujan estos dos ángulos. El ángulo de referencia y el ángulo estándar. Entonces vamos a proceder a hacer estos ejercicios. Dice, el ángulo estándar de A es 120 grados. Entonces vamos a dibujarlo. 120 grados es aproximadamente para acá. Y voy a dibujar el ángulo estándar. Este es el ángulo estándar que me están diciendo que vale 120 grados. Por lo tanto, el ángulo de referencia es este. Y debido a la geometría del problema, el ángulo de referencia sería 60 grados. Vamos a hacer este. Tengo un vector C. En realidad la magnitud no importa, al menos en estos problemas. Su ángulo estándar es 212. 212 queda en el tercer cuadrante, por aquí aproximadamente. Y ese sería el ángulo estándar. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Este chiquito de aquí. Y por lo tanto, como este vale 212 grados, entonces el ángulo de referencia de C valdría 32 por la geometría del problema. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque este 212 es en realidad esta partecita que ya cubrí, o sea, media vuelta, 180, más esta otra partecita. Y esa otra partecita es idéntica a esta. Por lo tanto, 212 menos 180 me va a tener que dar el ángulo de referencia. Vámonos con los siguientes dos.
el ángulo, el vector B, perdón, su ángulo de referencia nos dice que es 10 grados arriba del eje X positivo. Entonces vamos a dibujarlo, 10 grados arriba del eje X positivo. Entonces esto es 10 grados. Pero como ya comentamos ahorita hace un momento, cuando el vector está en el primer cuadrante, su ángulo estándar es igual a su ángulo de referencia. Por lo tanto, su ángulo estándar también va a ser 10. Y por último, tenemos este. Es el vector D, su ángulo de referencia es 80 grados bajo el eje X negativo. Entonces, este es el ángulo de referencia del vector D. Este es 80 grados. Entonces, primero, bueno, ¿cómo saco el ángulo estándar? Pues primero lo dibujo. Va a ser todo este. Este es el ángulo estándar. Y debido a la geometría del problema, yo puedo saber que el ángulo estándar no es otra cosa más que el ángulo de referencia más 180. Por lo tanto, esto va a ser igual a 260 grados.